Estudio es que el 77% de los pacientes estaban satisfechos con el tratamiento y la tasa de discontinuación era similar al placebo, lo cual nos hace pensar que lo toleraban realmente muy bien. Después tenemos otro estudio que también en el New England en 2014 aparece Natalie Walker con este que era versus terapia de reemplazo nicotínico. Ambos tenían un seguimiento también de terapia conductivo-conductual y lo que mostró también es una tasa de abstinencia realmente muy interesante de 1,4. También mostraba un retraso en la recaída después de haber suspendido el tratamiento, con otro también el NNT de 18. Este dato último también lo tomé de las guías de la OMS. Y respecto a vareniclina, que es la pregunta que nos hacemos obviamente todos, la verdad que los estudios que hay son muy pequeños. Hay un estudio en una población maorí en Nueva Zelanda, realmente es con un N pequeño. Sí, era un estudio de no inferioridad, el estudio muestra una no inferioridad, pero la verdad que, bueno, nosotros acostumbrados a tener drogas con estudios, digamos, randomizados, controlados, doble ciego, digamos, con mayor N, nos quedaba por ahí un poco corto. Entonces, lo que les traje son revisiones de la Cochrane. Esta primera que ven es específica respecto a citiciniclina, vareniclina, ambos, digamos, los dos agonistas parciales que tenemos actualmente. Discúlpame, Flor, un segundito. Sí, Por favor, a los asistentes les pido que silencien el micrófono porque se están escuchando conversaciones de fondo. No sé quién estoy tratando de chequear, quién está sin silenciar. Gracias. Seguimos, Flor. bárbaro. Bueno, en esta revisión de la Cochrane es de 2023. Realmente, como les decía, son todas las revisiones y los nuevos estudios que después vamos a ver, los ORCA, son todos realmente muy nuevos. Y lo que ellos, digamos, refieren es que los dos son muy buenas moléculas obviamente, para tratar la cesación, tanto respecto a placebo. Respecto a la citiciniclina, comentan una probable disminución de los efectos adversos respecto perdón, a vareniclina, y acá lo ponen como podría tener menos, porque lo que reconocen es que respecto al número y a los estudios de vareniclina, los estudios más, digamos, randomizados, controlados, doble ciegos de citiciniclina, quizás serán N más pequeños y se cree que quizás con menos tasas ¿cómo se llama? De reporte, ¿no? De los casos. Por lo cual lo deja abierto, pero sí habla que probablemente tiene la misma eficacia y que son obviamente más eficaces que el placebo o la no medicación. Revisión de la Cochrane, en la cual ya toman todas las opciones terapéuticas que tenemos para la cesación tabáquica en este metaanálisis. Y lo que ellos muestran es que las intervenciones más efectivas son, bueno, ellos ahí agregan a los cigarrillos electrónicos, que bueno, esto después es discutible, ¿no? Pero bueno, vareniclina y citicina los ponen con alta certeza y después la combinación de la terapia de reemplazo nicotínica. Después ponen que no hay una clara evidencia respecto a los efectos adversos totales perdón, que acá me acabo de mezclar lo que les quería decir. Antes de ir a los efectos adversos, lo que les quería comentar respecto a citiciniclina, lo que comentan también aquí es que la evidencia es alta, pero que faltan estudios, digamos, básicamente que sean cabeza a cabeza entre citiciniclina y vareniclina. Y lo mismo con respecto a los efectos adversos, que han demostrado no haber en general efectos adversos severos relacionados a la droga, pero que la duda sigue siendo si hay una cuestión también de cantidad de reportes por el tipo de estudios, digamos, que tenemos de evidencia los más viejos, ¿no? Lo bueno es que también tenemos estos estudios ORCA que salen justo casi en el mismo momento estos metaanálisis, los cuales no estaban incluidos acá, que por ahí nos traen más información respecto a estos temas. Eh, y en Florencia, principio, perdón, sí, estamos en horario ya casi. ya está, ya terminó.
Esto, Alejandro, directamente te lo dejo, el esquema tradicional y ya salgo de acá. Después igual Ahí me dejo voy de compartir. para el gym porque mañana tenemos juntada con las chicas. Alguien tiene el micrófono, porfa. Chicos, chicas. Lo breve pero contundente de tu información, así que gracias. Bueno, no, de nada, gracias a ustedes. Bueno, le vamos a dar lugar a Alejandro Frino. Él es ante todo amigo de la casa de hace muchos años. Es un argentino, un neumonólogo súper valioso que emigró, ahora lo tenemos del otro lado del océano, pero siempre bien dispuesto a charlar con nosotros y a traernos información. Actualmente Ale está como médico neumonólogo en el hospital de Sitges, que es una localidad con una playa muy linda en Barcelona, así que envidiable. Es investigador en la unidad de alta complejidad de tabaco de Barcelona, del Hospital Clínic, y obviamente que ha participado y participa de varios trabajos de investigación. Así que te damos la palabra, Ale. Bueno, gracias, es un placer estar con ustedes. Me perdonarán si en lugar de decir vos digo tú, porque se me pegaron algunas cosas, pero Lo que bueno, vos decidas, no hay ningún problema. pero es una alegría poder estar en casa con ustedes otra vez. Bueno, voy a ir preparando para compartir y no se asusten, porque hay hace Ya, unos días trataron de pedirnos que participemos desde la SCAT, que es la Sociedad Catalana de Tabaco, que participamos en una reunión con un grupo de gente de Arabia, que en realidad detrás estaba una empresa tabacalera, así que casi se pisa el palito, pero bueno, se descubrió y no participamos. Y no recibo honorarios por la presentación, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, estamos parecidos un poco. Yo antes de meternos en todo el tema de Citicina, estaba mirando cómo estamos España y Argentina, y la verdad que estamos parecidos, pero yo creo que acá se fuma más. De estar caminando por las calles de Argentina o la de aquí, se ve mucho más tabaquismo, pero tenemos una enorme cantidad de muertes. La población de los dos países es bastante similar, ¿no es cierto? O sea que realmente nos preguntamos si hay que hacer un tratamiento a la gente que fuma, y obviamente en este grupo todos saben que sí, y hacer un buen tratamiento es el apoyo conductual y la farmacoterapia. Y esto sin duda, que hoy haya una oferta de una molécula nueva para Argentina, es fabuloso. Y esta diapositiva me encanta mostrársela a la gente, porque fíjense qué importante es este trabajo, el de Hackshaw, que dijo. Él hizo un estudio que es muy grande, pues una revisión sistemática desde el año 1946. Y lo que él buscó, gente que fumaba realmente un cigarrillo por día. Y lo que él observa es que el riesgo no cae 20 veces. O sea, comparó los que fumaban 20 con los que fumaban uno al día, y el riesgo no cae 20 veces. Creo que acá puede haber algún pequeño desfasaje, porque es difícil que una persona fume solo uno. Sí, puede haber pacientes de 3, de 5, obviamente uno lo ve desde el lado de la práctica y cree eso, pero igualmente quiere decir que bajar la dosis de tabaco no nos va a servir como un tratamiento para prevenir enfermedades. Esto tiene otra importancia gigantesca, que es tirar por tierra. Este trabajo tiró por tierra completamente a la mentira de las tabacaleras con sus nuevos productos, porque ellos nos van a decir que el nuevo producto tendrá algo menos de tóxico, cosa que no es cierta. Tiene distintos tóxicos. Algunos están de menor cantidad, otros están de mayor cantidad, y otros nunca estuvieron en el cigarrillo y están en los nuevos dispositivos. Por lo cual,
la alternativa para nosotros no pasa por la reducción de la cantidad de tabaco, cambiar de dispositivos, etcétera, sino pasa por dejar de fumar. Y cuando uno habla de dejar de fumar en un tratamiento, sin ningún tratamiento, digamos, el porcentaje puede ser tan bajo como 3%. Y cuando se hace un tratamiento adecuado, ¿qué es un tratamiento adecuado? Es un apoyo psicoconductual y farmacológico, es una contención del paciente, estar con el paciente reunido muchas veces y darle importancia y charlar con el paciente y ponerse a nivel del paciente y agregar el tratamiento. Y esto aquí, no voy a decir en Argentina porque no tengo los datos, pero aquí en España solamente el 20% accedía a este tipo de tratamientos. Ahora se están tratando de cambiar las cosas. En algunas comunidades autónomas se incorporó a la enfermería en el tratamiento del tabaco, están capacitándose los enfermeros y está aumentando el universo de pacientes que podemos atender, porque son unos pocos médicos o psicólogos o otros especialistas que quieran atender a todo el fumador, realmente no llegábamos. Así que esto era un concepto. Entonces, algunas cosas que las saltamos, porque lo dijo muy bien ya la Florencia, pero me interesa decirles que esto fue visto antes que nosotros prácticamente por las compañías tabacaleras. Estos documentos secretos de la industria que tuvieron que revelar luego del famoso juicio en Estados Unidos, ellos ya le tenían miedo a este producto, a las tabacaleras, y realmente se dieron cuenta que tenía una farmacología como la de la nicotina, pero como bien dijo Florencia, al tener una acción diferente sobre el receptor, no van a generar adicción. ¿Sí? Esto es lo que dijo Florencia, lo saltamos, los valores a esto los tiró Florencia y vamos a ir rápidamente a otras diapositivas con un enfoque más práctico. Si tengo que decir algo sobre lo que comentó ya Florencia de la farmacología, es muy interesante que teniendo una vida media corta, le cuesta mucho acumularse a este producto en el organismo, realmente le cuesta mucho y de hecho hay tratamientos que hicieron, no, perdón, pruebas que hicieron dando 4,5 miligramos y midiendo cuánto es el nivel que se alcanzaba y realmente no era peligroso. Pero si lo tengo que llevar a la práctica, les voy a contar que hay un farmacéutico que se quiso suicidar con citiciniclina. Entonces agarró una caja de 100 comprimidos de citiciniclina y se la tomó toda de repente. Fue a la guardia, por supuesto, a la emergencia, no murió, entonces como le lavaron después el estómago, qué sé yo, volvió a la farmacia y agarró 2 cajas completas, 200 comprimidos, se los volvió a tomar y tampoco se murió. Es decir, después habrá buscado un tranvía, no sé qué habrá hecho después, pero la droga tiene un margen de seguridad muy importante. El tema que es muy importante destacar en esto que nos contaba Florencia del metabolismo es que el metabolismo hepático es realmente bajo, porque entre el 90, 92, 95%, según la fuente que lean, se elimina por orina sin metabolizar. Y esto es fundamental porque con los pacientes que tenemos polimedicados, con múltiples comorbilidades, que muchos de ellos son fumadores, nos permite trabajar sin problemas con la medicación que está tomando. ¿Sí? Bueno, la vareniclina un poco así también, tenía poca interacción, a diferencia del bupropión que nos volvía locos con las interacciones, ¿verdad? Así que esto creo que es lo importante de decir de esto. En cuanto a este estudio, cuando llegué al hospital, este estudio estaba en marcha, así que me incorporé pacientes aquí también, pero no voy a figurar en el estudio, lamentablemente. Y este es un estudio sencillo, hecho muy casero por nuestros hospitales, pero realmente nos asombró un par de cosas. La satisfacción fue alta con el producto y estamos hablando del esquema tradicional de tratamiento. Yo les voy a contar que cuando apareció por primera vez en España este producto, que es venta bajo receta, mientras que en el resto de Europa del Este, todo eso es venta libre, cuando apareció venta bajo receta realmente no nos dio confianza con todo destilado, digo, porque nos traen un producto para recetar durante 25 días. Así que nos miramos, dijimos, bueno, otra cosa no tenemos, porque en ese momento se había suspendido por el problema de las nitrosaminas, la vareniclina y el bupropión.
y los chicles y parches aquí no están financiados, entonces lo tuvimos que usar casi a regañadientes, porque nos parecía que 25 días no iba a servir y nos llevamos la gran sorpresa de que fue efectivo. Realmente traía un baje muy grande, como explicaba Florencia hace un rato, de Europa del Este, que se usa desde el año 54, si no me falla la memoria. Pero, perdón, primero lo usaban como cigarrillos y que el médico daba cigarrillos de hoja del laburnum. Pero claro, con el humo que hace daño, después lo pasaron a comprimidos y empezó la venta comercial, ¿verdad? Sé que hay mucha experiencia, había miles de pacientes tratados en Europa del Este, pero había poca recolección de datos. Y uno de los efectos adversos que tuvieron ahí, que se hablaba, era en los sueños. Tenían es un efecto bastante frecuente, pero no había mucho, una excelente tolerancia digestiva. Pero fíjense que otra cosa había, y esto lo vamos a relacionar con otra diapositiva, había una alta adherencia. O sea, los pacientes, a pesar de tener que tomar una serie de comprimidos, tenían una alta adherencia. Entonces, esto viene a continuación de esto que les quiero mostrar. Puse en rojo marca la diferencia, no sé si se acuerdan que una propaganda de tabaco que decía eso, marca la diferencia, no nombremos, pero este sí que marca la diferencia, completar el tratamiento. ¿Sí? Completar el tratamiento, este trabajo de Ramatowski, que tiene muchos trabajos interesantes, Ramatowski, es que es un tratamiento, cuando lo era completo, y podemos decir completo a más del 80% de los comprimidos, llegaron a tener tasas de abandono altísimas. En cambio, cuando el tratamiento se abandonaba antes, esto no sucedía. Entonces nosotros tenemos que lograr que el paciente tome el tratamiento completo. Esto hay que decírselo el primer día. Una pequeña trampita que teníamos con este esquema de tratamiento, que es el famoso esquema decreciente que enseguida vemos, ¿sí? Que empiezan con muchos comprimidos, para adaptar al paciente a esta toma, era comentarle el tema de que antiguamente se fumaba. Por eso es importante saber esto que era, primero hacían con la hoja de la planta, hacían cigarrillos, porque la gente entiende que uno fuma un cigarrillo atrás de otro y va bajando la dosis cuando quiere dejar de fumar. Métodos antiguos que se usaban con tabaco. Cuando se pasan a hacer estos cigarrillos, a los médicos en la Europa del Este se les ocurrió lo mismo, que comiencen a fumar los cigarrillos de citicina y vayan bajando la cantidad. Y cuando lo pasan a comprimidos, vuelve a suceder lo mismo, sigue el mismo esquema. Por eso es que se dan varios comprimidos de entrada en los primeros días y luego se va bajando la dosis. Este es el esquema que van a encontrar en la ficha técnica, aunque en Argentina ya se están hablando de otros esquemas. ¿Sí? Una cosa importante es que el paciente tiene que dejar de fumar al quinto día. Esto es importante porque el tratamiento es de 25 días solamente. Este es el esquema posológico de ficha técnica, el esquema que está aprobado en todo el mundo. No hay ningún otro esquema aprobado en ningún otro país a la fecha de hoy. Entonces, lo que tenemos por ficha técnica es esto, que comienzan a tomar 6 comprimidos en el día solamente durante el día. Uno de los problemas que tuvimos que había gente que los tomaba de noche, si se levantaba a tomar un comprimido cada 2 horas de noche y se les acababa la caja de inmediato. Entonces hay que aclararle muy bien que solo la toma es solo en horarios de día. Son pequeñas cosas que le digo que me fueron pasando a lo largo de usar el comprimido, ¿no? El tratamiento. Y luego va bajando, esto está en todos lados, yo no los voy a entretener mucho. Lo que se le dice al paciente que puede aumentar los efectos adversos continuar el tratamiento, aunque yo nunca lo vi esto. Tengo pacientes que no dejaron de fumar, fumaron siguiendo el tratamiento y de hecho no dejaron de fumar, digamos, hubo que hacer otro tratamiento y no tuvieron efectos adversos. De vuelta le digo que parece una droga muy segura. Hay una publicación de prevención de tabaquismo que es lo que se estaba recomendando aquí con el esquema habitual, donde se da una serie de recomendaciones que son las siguientes: armar una estructura de visita, porque en lo que se hablaba aquí es de hacer un protocolo, como es tan corto, que sea clínico psicológico en el tratamiento con esta molécula. Dice citicina porque ese era el nombre que usamos de entrada. Ese nombre sigue siendo válido para la hoja, para la droga dentro de la hoja, pero cuando la droga se utiliza en farmacéutica, ¿Cómo? la Sí, citicilinclina. en el baño. Estamos escuchando a alguien, ¿eh? Bueno, entonces,
Este esquemita lo pueden encontrar, ahí tienen la cita que les había mostrado, pero no es complicado y lo que tiene es muchos contactos en estos 25 días, ¿sí? Varias visitas. Y luego visitas de refuerzo una vez terminado el tratamiento. Esto lo salto porque dijo algo de esto Florencia, los efectos adversos. Claro, no hay efectos adversos graves con esta medicación. Yo le puedo contar, a ver, yo la estoy usando desde el año 2021. Esto apareció en España a fines del 2021 y la comenzamos a usar. Y la verdad que la usamos muchísimo y en el trabajo de Estina, por ejemplo, tuvimos un solo paciente en todo el grupo que le tuvimos que sacar, o sea, en todos los hospitales, que le tuvimos que sacar la medicación y fue mío el paciente. El paciente hizo una reacción idiosincrática, se brotó, se llenó de granos por todo el cuerpo. No fue un Steven Johnson, no fue un pluriorificial, ¿eh? Fue otro tipo de reacción y la verdad que se discontinuó la terapia y se le pasó enseguida el cuadro. Y hace poco tuvimos otro paciente en el clínico, pero era un paciente muy especial que no nos permite publicar la información, no firmó consentimiento informado, y es un paciente que consume drogas en forma activa, es un VIH positivo que está en tratamiento con retrovirales, es un muchacho joven, hizo una convulsión, pero realmente no podemos asignarle que sea la medicación porque, claro, consumía drogas que bajan el umbral convulsivo. Así que son las únicas dos cosas que puedo contar y no son muy, digamos, de mucho peso todavía porque son muy aislados y son reacciones que pueden deberse a otra cosa. Pero en general, eh, hemos visto pacientes con algunos mareos, con alguna cefalea, con trastornos del sueño, tal vez menos que con vareniclina, nos cuentan, pero lo hemos escuchado, em, y efectos gastrointestinales realmente pocos. Para, si bien son los más frecuentes, están entre los más frecuentes de la medicación, clínicamente y a diario lo vemos poco. ¿Y por qué? Porque el esquema es descendente. Yo creo que no es que no vaya a tener un problema, sino que el esquema descendente también nos reduce el impacto de la medicación porque cada día toma menos el paciente. Em, bueno, la explicación por qué da menos náusea que la vareniclina es que no se une al receptor de la serotonina y la vareniclina sí. Esa es la gran diferencia. O sea, la intolerancia digestiva no es a nivel de mucosa gástrica, sino que es a nivel central en los receptores de serotonina. Y esta droga no se une. Si podemos hablar de esta medicación, el problema que vamos a encontrar es que nos faltan algunos datos. Y esto también es una oportunidad para que todos ustedes ahora en Argentina se pongan a producir información, realmente a investigar. Argentina tiene un potencial de investigación gigante y realmente se pueden encontrar que hay mucho campo y hay muchas cosas para decir de esta droga. En general, los laboratorios no van a hacer una investigación porque la droga no tiene una patente que luego les permita recuperar el dinero que invierten. Entonces, el laboratorio, si invierte en un proyecto de investigación costoso, lo va a utilizar otra empresa y le va a decir muchas gracias. Así que sí queda en nuestra responsabilidad un poco y nuestras ganas hacer algunos trabajos con este tipo de medicaciones. Y lo que nos falta, muchas contraindicaciones, no es porque creamos que hace mal, sino porque no tenemos para decir con seguridad que no va a producir ningún daño. Esa es una diferencia con la vareniclina que tuvo durante décadas la patente y el laboratorio que lo producía pudo hacer una serie de trabajos importantes. Pero claro, en embarazo y lactancia, ¿qué le decimos? ¿Sí? No tenemos datos. Una angina inestable, un infarto de miocardio. Vamos a hablar algunas cositas pronto, porque hay cosas nuevas. Arritmias serias, un ACV, aquí se le dice ictus, ¿no? Al accidente cerebrovascular. En estas enfermedades que acabo de nombrar, lo que se dijo del primer día es que no se puede dar si es reciente. Y la pregunta que nos hicimos todos, ¿qué significa reciente?
Ese es el problema, ¿no? Entonces una persona me dice que reciente son 3 meses y otro me puede decir otra fecha. En general se habló de 3 meses, pero es una convención, no es una información real. Y de hecho, vamos a ver ahora un trabajo que al mes de infartos estaban haciendo algunos tratamientos con citicina. Se ha movido, perdón. En la anticoncepción no se habla de que tenga una contraindicación, sino que no hay información para decir si va a interferir el método anticonceptivo, entonces se recomienda utilizar método de barrera. En pacientes con tuberculosis se dijo que no había que usarlo porque si tomaban streptomicina o PAS, habría un bloqueo del efecto de la medicación. Pero esto también ya está discutido. ¿Y qué pasa con una persona mayor de 65 años? Bueno, les digo la verdad, acá se está haciendo y se está dando, pero no hay pruebas, no se hizo estudios como no se hicieron en menores de 18 y no se hicieron en mayores de 65. Este es otro punto interesante para trabajar. Nunca se demostró que sea peligrosa una persona de 65 años. Em, entonces, bueno, no hay interacción descrita con alcohol, por ejemplo, pero nosotros le pedimos que no tome alcohol igualmente por el tema de ayudarlo a dejar de fumar, en la parte conductual. Esto es algo de lo que ya dije, lo seguimos. Insuficiencia renal. En este momento se está haciendo aquí en España, dentro del programa de trabajos ORCA, se está haciendo un trabajo en pacientes en diálisis, pero no dicen absolutamente nada. Les pregunto, les mando mail y no tengo ni siquiera una respuesta de espera más adelante. Realmente evidentemente están guardando la información hasta que pueda ser publicada y están probando qué sucede si hay acumulación, si en la diálisis se elimina. Creemos que en la diálisis se va a eliminar y como práctica lo que estamos haciendo en los pacientes que tienen una insuficiencia renal moderada o incluso grave es hablar con el nefrólogo y nos encontramos que la respuesta de lo que podemos hacer nos las da el nefrólogo. Elegimos ese camino para no tener conflictos y porque el paciente confía 100% en su nefrólogo, que lo conoce de años, que lo está atendiendo o que lo está dializando. Entonces, la verdad que hacemos lo que el nefrólogo del momento nos dice. Em, Fíjense que si la función renal no cae de 60 mililitros, entonces el uso es estándar. Cuando la ficha no permite recomendarlo y se decide usar, en general se baja al 50%, aunque si podemos usamos otros tratamientos también como la terapia de sustitución de nicotina, pero siempre de la mano del nefrólogo. Esta es una pequeña recomendación de apoyarse en el especialista. Insuficiencia hepática. Bueno, insuficiencia hepática va una parte de la medicación metabolizada a nivel hepática, como decíamos. Entonces, con una función hepática normal ya sabemos, no hay problema. Con una leve hepatopatía no la recomiendan por una falta de datos nuevamente, volvemos siempre a lo mismo, falta de datos. Aquí un poco queda librado a lo que uno desea hacer pero por ahí busca otras alternativas como la TRN y cuando son en hepatopatías graves, obviamente preferimos no usarla. Seguridad cardiovascular. Ahí volvemos para atrás. Habíamos hablado que en un ictus, una ACV reciente o un infarto, patología cardíaca variable como la angina inestable o las arritmias, no lo podíamos usar si estos fenómenos eran recientes y establecíamos un plazo de 3 meses. Pero Ramotowski también usó citicina 30 días tras angioplasta y no tuvo ningún efecto. Entonces, este trabajo, que fue hecho con 117 pacientes, y a 80 prácticamente, 79 le dieron la medicación, no hubo ningún efecto adverso mayor, ¿sí? Y obviamente los controlaban bien. Pero fíjense lo que les puse en rojo. Los pacientes tienen que saber que fumar después de un evento coronario multiplica por 3 el riesgo de reingreso. Y esto muchas veces los pacientes no lo saben y se quedan conformes que con él bajé la cantidad. Estoy fumando menos. Yo me infarté fumando 20, pero ahora estoy fumando 8, 7, 5, 9, 3. No entienden
y ahora les voy a mostrar una diapositiva muy interesante, el daño cardiovascular que les genera fumar. Este trabajo de Erika Tedesco es pequeñito porque fueron 36 pacientes, también usó la citicina con el esquema tradicional y todos tuvieron reacciones adversas leves. No todos, perdón. Los que tuvieron reacciones adversas leves fueron 9. No hubo ningún evento adverso grave y solo un paciente suspendió por alguna reacción adversa la medicación. O sea que ella concluye que esto es seguro. Entonces, estamos juntando pequeños artículos, ¿sí? Pero la seguridad aparentemente está garantizada. Em, Fíjense este trabajo, y esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto no es de citicina. Acá no estamos hablando de citicina, aunque se usó la citiciniclina. Acá estamos hablando de lo que pasa cuando un paciente deja de fumar. Fíjense qué es eso en realidad. Fíjense que ellos agarraron 60 fumadores, 30 fumadores que pertenecían a medicina interna, clínica médica, que fumaban, pero no estaban haciendo ningún tratamiento para dejar de fumar, y 30 fumadores, 30 pacientes que fueron a la unidad para dejar de fumar, la unidad de tabaquismo, ¿sí? Y en un mes ellos le hicieron controles antes, por ejemplo, medir la rigidez arterial, la función del endotelio, ver con una ecocardiografía, ver cómo funciona el miocardio, y al mes que habían dejado de fumar, volvieron a repetir los controles en los dos grupos, ¿sí? Los que seguían fumando y los que habían dejado de fumar. Fíjense que una mejoría importante en el grupo que dejó de fumar. ¿Sí? Fíjense que estos pacientes, y ahora se los muestro, acá está, tuvieron una mejora significativa de la función endotelial. Se redujo la rigidez arterial, mejoró el funcionamiento cardíaco. No tuvieron efectos adversos. El paciente tuvo hipertensión y ya era un problema que tenía el paciente. Entonces, el tratamiento no deteriora la función cardiovascular, el beneficio no es por la droga, el beneficio es porque dejó de fumar, pero miren esto, dejó de fumar y se beneficiaron en 30 días. Esto es terrorífico, ¿no? Hay que decírselo a la gente. La gente cree que el beneficio de dejar de fumar al corazón le llega a los 2 años. Eso no es así. A los 2 años es que el riesgo se parece al de que no ha fumado, pero el beneficio empieza enseguida, inmediatamente. ¿Sí? Es un trabajo muy lindo, ¿eh? El de Economidis. Cuando hablamos de tuberculosis, fíjense, los que más saben de esto son de la India. ¿Eh? Fíjense que ellos sí usan medicación para dejar de fumar. Dogar utilizó, en un trabajo multicéntrico, utilizó citicinicrina para dejar de fumar y no tuvieron problemas. ¿Sí? Fue eficaz el medicamento. Entonces, ¿por qué la, el prospecto, ¿no? Que al que se le dice ficha ya se le dice prospecto, ¿por qué nos dice que no la podemos usar? De vuelta, yo creo que nos falta información, no que sea malo. Encontré un trabajo buscando esto que decía que no era de coste-utilidad, pero bueno, es relativo. Y en todo caso, gastaron 57 euros más por paciente. Tampoco es que los metimos en un brete. Ellos hablan de esto como si fuera una cosa de locos y realmente yo no coincido. Lo pongo aquí porque está publicado, pero no coincido. ¿Qué pasa en el EPOC? ¿Qué pasa en el EPOC? ¿Podemos hacer un tratamiento con citicina? Bueno, este trabajo, el de Prochaska, esta es Judith Prochaska, ella, estamos hablando que hizo un resumen de 1.600 participantes, tanto de los ensayos ORCA 2 y 3, con EPOC autorreferida. Acá hay un lindo punto de trabajo también, porque esta es EPOC es autorreferida y ustedes lo pueden hacer con vuestros pacientes EPOC. Usaron el esquema de la FDA que están probando, que luego lo vamos a nombrar, y fue eficaz la citiciclina en pacientes con EPOC. Un perfil igual al del paciente que no tiene EPOC. Por tener EPOC no le cambia el tratamiento, no quiere decir esto. Y tampoco hubo incremento de exacerbaciones en los pacientes. O sea que lo podríamos usar en EPOC. Son los primeros trabajos que nos hablan de que lo podemos usar en EPOC.
Y si vamos a los psiquiátricos, acá tenemos la Biblia de los psiquiátricos en fumadores. El estudio Eagles, tan famoso, ¿qué ocurre? Cuando se hizo, no se utilizaba la citiciniclina en Occidente y no está entre las medicaciones probadas. Además, está decir que todas las medicaciones que se usaron y todos los pacientes que dejaron de fumar, que eran 4.000 con problemas psiquiátricos y 4.000 sin problemas psiquiátricos, el clínico aportó unos 290 pacientes aproximadamente, realmente mejoraron su salud psiquiátrica. O sea, mejoró su mente, ¿eh? Mejoraron su psiquis. No importa qué droga usaron, el dejar de fumar hace bien al paciente, tenga la enfermedad psiquiátrica que tenga, si sea depresión, ansiedad o psicosis, o esquizofrenia. Entonces, encontramos que no está esta droga como la citiciniclina. Nosotros hemos tratado personas adictas, varias, acá hay mucha adicción, les aseguro que hay mucho consumo de alcohol y mucho consumo de drogas, no hemos tenido problemas. Y en este trabajo, sí, compararon a la citiciniclina y la vareniclina en fumadores con y sin trastornos. Es un ensayo secundario, ¿no? De 246 pacientes con trastornos de la salud mental versus 1.200 sin trastornos de salud mental. Y fíjense que usaron el esquema clásico de citicina, mientras que también usaron el esquema clásico de vareniclina, que está mal escrita. Em, entonces, lo que ellos vieron es que estuvieron muy cerca los efectos adversos, un poco menos, pero no es una diferencia significativa. Vamos a ponerlo como iguales. Ambos resultados resultan comparables en tolerancia y seguridad neuropsiquiátrica. Esto también se recomienda en ensayos más grandes, pero de a poco vamos juntando esa información faltante en cuanto a lo que tenía la citicina cuando se largó en el 2021, realmente. Vamos a cosas de la práctica diaria. ¿Qué pasa si un paciente se olvidó de tomarla? Bueno, nada, la verdad que no pasa nada. Tenemos pacientes que han cortado la citocina porque se operaron, tenemos pacientes que han hecho un montón de alteraciones porque se olvidan de tomarla. La verdad que no pasó nada. Siguen en el horario que siguen, no duplican la dosis y listo. Y algunos que volvieron a fumar, bueno, un desliz, realmente pasó lo que nos contó Florencia hace un ratito, que la medicación los protegió. No hay que exagerar. Yo siempre le cuento a los pacientes que esto va al mismo receptor que va la nicotina. Entonces les digo un ejemplo que es la llave Travex famosa de las puertas en Argentina, que si está la llave puesta adentro, la otra le va a costar entrar. ¿Sí? Que eso es un poco lo que les ayuda, pero que si no dejan de fumar, también le va a molestar a la medicación. Entonces realmente le digo, pongan ganas a esto porque si yo quiero que falle el tratamiento, voy a fumar con las dos manos, un cigarrillo en cada mano y voy a fumar como loco tratando de sacar la llave del tratamiento. Bueno, si tú no quieres la llave, entonces no gastes dinero, no hagas el tratamiento, no lo empieces. Y le espero al paciente a ver qué quiere hacer. ¿Lo vas a hacer? ¿En serio el quinto día vas a dejar de fumar? O sea, ese tipo de actitudes hacen que el paciente realmente se plantee, entienda con un ejemplo simple como una llave en la cerradura y la verdad que da buen resultado. ¿Qué pasa con la conducción de los alimentos? No tiene interacción con alimentos ni con conducción. En alguna parte les puse por ahí que tuvimos un paciente internado que quería dejar de fumar y estaba alimentado con sonda nasogástrica. No, perdón, no estaba interno, estaba en la casa con sonda nasogástrica, quería dejar de fumar, así que nos comunicamos con la gente del laboratorio y nos confirmó que el comprimido, llamaron a Polonia, porque este producto viene de Polonia, que usamos aquí, los dos que usamos aquí, y nos confirmaron que podíamos molerlo e introducirlo por la sonda mezclado con alimentos. O sea, otra cosita que aprendimos de la práctica diaria. Si vomitó y vomitó de inmediato, obviamente de pronto se lo volvemos a dar. Si él tiene que volver a hacer tratamiento, tenemos una recomendación en ficha técnica de esperar 2, 3 meses, pero tampoco sabemos por qué está esta ficha técnica. Y hubo pacientes que fueron y compraron el medicamento, porque no había una razón. De hecho, vemos que hay una razón porque hay proyectos, los de Estados Unidos, los ORCA, que están dando el más prolongado en el tiempo. Así que acá vemos que
los proyectos que tenemos ahora. Acá tenemos un proyecto que se llama CTC Long, que estamos comenzando ahora. Tenemos unos 80 pacientes ya asignados, que se van a hacer tratamientos de 25, 50 y 75 días en 3 ramas para observar las diferencias. Pero también Orca hizo 6 y 12 semanas. Entonces, esta es la serie de trabajos Cititabac que también se hizo acá y se vio que a los 6 meses, con una adherencia del 80%, se duplicaba la tasa de éxito. Dijimos a 6 meses que siempre cae la tasa de éxito cuando nos alejamos de la fecha de terminación. Porque como ven acá, la abstinencia va cayendo, lo pueden ver en el gráfico. Sí, como hace un ratito nos nombraba Florencia, en las guías se está nombrando, el Cochrane lo nombra. Tengan cuidado con el Cochrane porque yo creo que hace cosas bien y hace cosas que están muy mal. Cuando nombró Florencia el tema del cigarrillo electrónico en el tratamiento de dejar de fumar, que la Cochrane en una comunicación que hizo en un metaanálisis lo puso a la altura de los tratamientos médicos, realmente está tomando algunos trabajos que tienen fallas metodológicas severísimas. Una de las fallas, por ejemplo, es una enfermera se encargaba de darle en la mano a un paciente el cigarrillo electrónico, explicarle, convencerlo, tener un buen contacto, es decir, estaba haciendo un buen tratamiento cognitivo-conductual, y al otro paciente le decía, si quiere compre parche vaya a la farmacia y cómprelos, acá tiene un bono. Entonces, claro, ni siquiera saben quién usó los parches, o sea, y así de estas fallas hacen que seamos engañados por este tipo de artículos y por revisiones mal hechas. Realmente, cuando hablen de abandono tabáquico, ustedes tienen que recordar una cosa, que es fundamental, si hablamos de nicotina como tratamiento. Los tratamientos para dejar de fumar no dan picos de nicotina. De ninguna forma hacen una subida rápida de nicotina en sangre, pero todo lo que produce la industria da picos violentos con subida de nicotina en segundos, a tal punto que a 7 segundos la nicotina de un cigarrillo llega al cerebro. Y adivinen qué pasa con un cigarrillo electrónico. Lo mismo, da pico. Y con una bolsita de nicotina que se usa ahora, lo mismo, da pico. Y con el nuevo dispositivo calentador de tabaco, lo mismo, da pico. Entonces, son productos para generar adicción, no son productos de tratamiento. En cambio, un parche tarda 2 días en hacer un nivel. Un caramelo hace una curva, no hace un pico. Un caramelo de nicotina, un chicle de nicotina. Entonces, que no nos vengan a engañar, ¿eh? Bueno, entonces tenemos eficacia al asalto porque ya lo dijo Florencia. Acá pueden ver un algoritmo. Esto está publicado en archivos de bronconeumología. El archivo de bronconeumología se pasó al inglés ya hace un tiempo. Escribíamos y publicábamos en castellano, pero ahora no. Es una revista que se ha pasado al inglés, pero bueno, hoy gracias a todo lo que tenemos podemos traducir con una inteligencia artificial para aquella persona que le cueste el inglés, pero no está difícil. Fíjense que en este algoritmo cuando empieza, ponen a la citicina en segundo lugar después de vareniclina y los parches, ¿sí? Pero en realidad, fíjense que pone un recuadro abajo donde dice que la citicina es primera opción en ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedamos? Esto yo ya charlé en la asociación que habría que empezar a cambiar este orden, pues esto quedó un poco viejo, si bien desde el 2023. ¿Y a qué se debe que esté en segunda? De nuevo, siempre volvemos a lo mismo, falta de suficiente información científica cuando nos medimos una medicación con respecto a la otra, que es la vareniclina. La apabullante cantidad de documentación que tiene una droga no la tiene la otra. Avanzamos con esta droga porque si ustedes se fijan, en el tratamiento para dispositivos electrónicos, que creo que esto les puede interesar, que algún día podemos hacer una charla si lo desean, hay cosas nuevas en cuanto a lo que es los dispositivos electrónicos como los cigarrillos electrónicos. Y fíjense que ya la citiciniclina está colocada como el tratamiento farmacológico en el mismo grupo, no con una diferencia. Por supuesto, siempre volvemos al tema de la escasa evidencia. Hasta aquí fue lo que hablamos con posología habitual, pero ahora nos podemos encontrar con lo que está pasando
Y fíjense esto lo ha hecho la Argentina y es el primer país en todo el mundo que yo tenga noticia que hace una recomendación de simplificar el tratamiento basado en lo que viene haciendo Estados Unidos, la FDA, con los estudios ORCA. Yo no conozco otro lugar y aquí nadie lo está haciendo, a pesar de que hablamos, yo hablé con los laboratorios, ¿por qué no se ponen a fabricarlo? Bueno, no, todos están esperando que la FDA diga algo. La FDA ha hecho varios trabajos y con muy buen tino, las asociaciones en Argentina han tomado esta información y están haciendo una propuesta de hacer un tratamiento con 3 miligramos cada 8 horas. Si se fijan, es lo mismo que cuando hacemos un comprimido cada 2 horas, los primeros 3 días, que ahí serían 6 comprimidos, acá son 9. Pero me refiero que es un tratamiento de alta dosis, que ellos ya demostraron que no es peligroso y no se acumula. La diferencia es la duración, porque ellos se van hasta las 12 semanas, tienen ramas de 6 y 12 semanas. Y otra diferencia grande entre la propuesta que hace Argentina con la propuesta de ORCA, de los estudios de la FDA, es que la ORCA fue al día de forma inmediata, arranca el tratamiento y no fuma más. En cambio, la propuesta argentina, que a mí me gusta realmente, hace una propuesta que el paciente debe dejar de fumar entre el día 3, entre el tercer y quinto día o el quinto día, siendo unicista con lo que se hace con el otro tratamiento. Y aquí entra nuestra experiencia como profesionales, la experiencia de cada uno de los que firman este trabajo, y también entra la idiosincrasia latina que tenemos, que posiblemente para el americano haya alguna diferencia, ¿verdad? Bueno, recuerden que esto no está publicado en la ficha técnica, no pasó por el ANMAT. El ANMAT no emitió opinión, esto es una recomendación de grandes expertos que tenemos en Argentina, pero la ANMAT tiene que decir algo en algún momento, estaría fuera de ficha técnica, es una recomendación off-label, como se le suele decir. Este documento que han publicado es una belleza, es excelente, es completísimo. Yo les recomiendo, tomen nota de este documento de posición, que es reciente y que si se leen esto, se transforman en expertos en el tratamiento con citicina. Se lo digo sinceramente, está muy bueno. Una felicitación. Y esto desciende del programa ORCA, que tiene muchos trabajos que se vienen haciendo. Este comparodosis, que es la fase inicial, es una fase 2B, es el ORCA 1 que se conoce, y encontraron algunas mejoras con el esquema clásico. Ellos creen que hay una mejor abstinencia continua mantenida más tiempo y que fue más simple. Y si unen esto con lo que dijimos hace unos minutos acerca de qué importante es completar el tratamiento, hacer el tratamiento de más del 80% de los comprimidos que obtenían mejor resultado, bueno, acá tienen la explicación porque este esquema simplificado puede ser un game changing, como se suele decir, ¿no? Cambiar el juego para mejor hacia futuro, ¿sí? Y esto estuvimos muy cerca, ahora les voy a contar. Estuvimos muy cerca, pero lamentablemente esto fue el lunes. El lunes iba a haber una novedad, pero ahora les cuento qué pasó. También se hizo otro gran ensayo, que es una fase 3 ya, y acá se comparó con placebo y se verificó la abstinencia con medición de monóxido de carbono en aire exhalado y realmente vieron que era una abstinencia realmente mayor y mucho mayor que con el placebo, como pueden ver aquí. El Orca 3 vuelve a trabajar, ¿no? Con replicar un poco lo que se había obtenido con los estudios anteriores. Son 792 personas y realmente ven que reduce el craving, o sea, nos va a reducir la abstinencia, que es la función principal de esta medicación, que no nos hemos metido en ese tema, pero lo podemos decir. Pero miren qué desprendimiento hay de los orca. Y esto es muy importante porque ahora en Argentina se van a encontrar con que graciosamente una persona que trabajaba en la industria farmacéutica, era de marketing de Philip Morris, está en una posición muy encumbrada dentro del Ministerio de Salud, qué casualidad,
que llegó ahí esa persona. Esto lo veo muy grave, realmente muy grave, muy lamentable, y sé que escribieron quejas desde Argentina. Los felicito por oponerse a este tipo de sujetos interesados, que quieren manejar la salud desde un punto de vista comercial. Y aprobaron los cigarrillos electrónicos cuando la ANMAT lo tenía prohibido. ¿Sí? Una lástima. Al dar la regulación se cae la prohibición de ANMAT. Bueno, ellos en el ORCA, que le pusieron la B de vapeo, 1, ellos vieron 160 usuarios de cigarrillo electrónico, les dieron el tratamiento este, simplificado. Este es el primer ensayo de un fármaco para dejar de vapear, y fíjense qué valor importante tuvieron de buen resultado, ¿verdad? Nosotros la tenemos incorporada a través de un consenso que hicimos con Argentina y con todo Latinoamérica, desde acá, desde España. Y la verdad que duplicó, y más de duplicar incluso, las tasas de abstinencia. Realmente es muy bueno. Tal fue la importancia de este artículo que pidió la FDA una versión 2 del tratamiento para vapeo. Esto está ahora en fase 3, porque Estados Unidos está muy preocupado, porque tiene 1.600.000 estudiantes de secundaria que están fumando, aproximadamente 17 millones de adultos que vapean, y acá está por qué no podemos quedarnos dormidos. Hay alguien que está entrando con audio, ¿eh? Acá está por qué no nos podemos quedar cruzados de brazos cuando una industria logró que se regule, algo que no van a regular en Argentina, el cigarrillo electrónico, porque nos quieren llevar a este punto como Estados Unidos, que lo tenía años antes que nosotros. Entonces, es tan importante que la FDA largó una innovación muy en las terapias, esto es lo que escriben en inglés ellos, que va a acortar el proceso para autorizar este producto, la citicina, en el tratamiento de vapeadores. Estuvimos muy cerca de tener aprobado el esquema que propone la guía argentina que nombramos recién. El lunes 22 de junio tendría que haberse emitido una nota favorable de la FDA aprobando el nuevo esquema terapéutico. Y tenía que haber salido esa misma semana a la venta el producto en Estados Unidos. El problema es que la FDA no estaba de acuerdo con las técnicas de producción farmacéutica del producto y de la empresa que había sido contratada, porque hay una comercializadora, no se fabricaba en Estados Unidos, una comercializadora que no sabemos el La nombre. comisión. No, la comercializadora sí sabemos el nombre, lo que no sabemos es a quién le encargaron la fabricación, posiblemente a una empresa europea, pero la empresa europea cumple las normas de buenas prácticas de manufactura europeas, y son diferentes que las americanas. Entonces, Estados Unidos les dijo que no aceptaba la documentación que presentaban, no aceptaba los controles de calidad que presentaban, y que el etiquetado que habían hecho para las cajas no estaba acorde con las prácticas de Estados Unidos. O sea que evidentemente hicieron todo como se hace en Europa, que hay una pequeña diferencia, y esto acaba de retrasar la aprobación, y la empresa que lo comercializa acaba de cambiar la producción de la droga y la llevó a Estados Unidos, lo cual posiblemente aumente el precio del producto, pero bueno, ya veremos. Y ahora se va a fabricar en Estados Unidos, se va a volver a hacer con lo que pide la FDA, pero fíjense qué importante, la FDA nunca cuestionó a la droga. Solo está cuestionando a ver cómo me la presenta, cómo me la envasas, cómo me la fabricas, ¿sí? No, es muy estricta en eso, como quien regula digamos, bueno, ellos son muy especialistas. Incluso en medicamentos aerosoles que vendemos en Argentina y que vendemos en Estados Unidos, tuvieron que cambiar el nombre en Estados Unidos, simplemente hacerles cambiar el nombre porque les faltaba algo y no les permitieron usar el nombre que se usaba en otro país. O sea, son muy estrictos. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener novedades sobre el fin de año o principio del año que viene. Y creo que estuvimos muy cerca de tener este nuevo esquema, ¿eh? Por eso no me canso de felicitar al grupo argentino que hizo esto. Este es el ensayo que estamos haciendo acá.
Raba de Castedo, un genio, un muchacho que es un genio gallego, que está como líder de este estudio. Es un estudio con 10 hospitales, multicéntrico, y es lo que les contaba que se había hecho un tratamiento de 25, 50, 75 días. Y bueno, si el sistema de tratamiento cambia a 3 miligramos cada 8 horas, vamos a tratar de extrapolar nuestros resultados. Esto es un estudio independiente de financiación farmacéutica, está autorizado y aborda esta hipótesis de si el régimen de 25 días es insuficiente para muchos fumadores y qué pasa si hacemos más días. Un poco va en concordancia con lo que está autorizado en ficha técnica. Digamos, se pensó antes de que estuviera por salir el ORCA, y un poco decir, bueno, nuestros pacientes, si tenemos que seguir usando el antiguo tratamiento de dosis decreciente, ¿qué pasa si le damos un comprimido cada 12 horas de mantenimiento después que terminaron los 25 días? Bueno, en eso estamos y ya vamos a tener algún resultado. Esta es otra cosa que les quería mostrar. Este es un estudio que estoy haciendo yo también, que se llama, es un estudio de fumadores con fibrosis pulmonar. Entonces, en este caso, nosotros nos quedamos sin medicación. Cuando empezamos este estudio no había medicación más que citiciniclina, que se llamaba citicina, y obviamente de los pacientes que fumaban, la citicina fue la mayor utilizada porque los otros se quedaron sin tratamiento prácticamente. Pero fíjense qué grave. Solo 16 pacientes habían recibido una visita médica con alguien que esté, perdón, visita previa con alguien que esté especializado en tabaquismo. ¿Sí? Entonces, esto nos da una ventana de oportunidad de subir la cantidad de pacientes que podemos tratar. Miren, fíjense que otra cosa, 5 pacientes intentaron dejar con vapeo por decisión propia, gracias a Dios, ninguno por indicación de un sanitario, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, no sé, otro especialista. Y otra cosa que descubrimos en este estudio fue, utilizamos una serie de preguntas que son como el Glover Nilsson, pero es el de la Unidad de Tabaquismo de Madrid, que es un poco más completo, que evalúa mucho mejor lo psicológico y lo social, y descubrimos que necesitamos mucho apoyo social en estos pacientes, que recaían mucho por su entorno, que hay que trabajar no solo con los pacientes, sino también con su entorno. Es decir, que no todo pasa por un medicamento, ¿verdad? Bueno, espero no verlos aburridos y no sé qué quieren hacer ahora. Muchas gracias, Ale. Excelente, excelente tu ponencia. ¿Querés dejar de compartir? Así ya ponemos, hay aplausos, muchos aplausos, muchos aplausos. Bueno, la idea es, si tenés un ratito más, yo sé que es última hora de tu día viernes, allá en España a punto de dormir, pero tenemos seguramente algunas preguntas. El que quiere hacer alguna pregunta, levante la manito, ponga la manito. Cecilia Fontán, vos querías hacer una pregunta, que pusiste la manito, querías poner aplauso. No, puse la manito porque quería hacer una pregunta, Ale, me encantó tu presentación, excelente. Justamente ayer vi una paciente que es psicóloga, hija de otra paciente mía que está pasando toda la familia por una situación muy desafiante porque su mamá está con un cáncer de paladar invasivo y vino mal, vino llorando. Ella durante mucho tiempo tomó antidepresivos, estaba de alta y ahora con esta situación familiar, su psiquiatra le volvió a indicar bupropión en una dosis de 150 miligramos por día, con la cual está hace casi 2 meses. Y yo le hablé de esta medicación. Ella, por alguna razón que yo no comprendo bien, tiene que usar sí o sí bupropión y no puede usar otro tipo de antidepresivo. Entonces, mi pregunta es si citiciniclina se puede asociar a bupropión, si hay alguna evidencia con respecto a esto. No hay evidencia. Mira, te lo pedí al laboratorio que me deje hacer un estudio que nos tenía que dar la medicación, no pedíamos dinero. Es más, se lo pedí al laboratorio de bupropión que hagamos un estudio de asociación porque no lo había y no les interesó ni en lo más mínimo. Ahora,
sí sabemos que vareniclina se utilizó y se asoció con bupropión exitosamente. ¿Por qué? Porque tienen dos mecanismos de acción absolutamente independientes y por lo tanto en aquellos fumadores muy severos que no alcanzaban a compensar su abstinencia con un solo tratamiento, le ofrecía otro camino para aumentar la dopamina y compensar la abstinencia. Entonces, desde ese punto de vista, podría hacerse y no habría una interacción farmacéutica que lo prohíba. Ahora, ¿tiene documentación en serio de esto? No, no la tienes. Volvemos siempre a lo mismo. Si el paciente acepta, si el paciente te firma un consentimiento informado, si el paciente entiende que no está publicado, si el paciente entiende que estamos haciendo una extrapolación del tratamiento anterior con vareniclina, bueno, son cosas que lo puedes charlar. También le puedes aumentar la dosis del bupropión, ¿sí? Para durante un tiempo hablándolo con el psiquiatra porque está con 150 cada 24 y la dosis para la Exactamente, eso fue adicional exactamente lo que le dije a la paciente. y la combinación con TSN. Pero me has dado pie para que diga algo que acá pegó sensación cuando le he dado en alguna charla, no sé allá. Tengo por ahí una diapositiva de algunos trabajos que están hablando de cáncer en la boca con cigarrillo electrónico. Repito, cáncer en la boca, cáncer de lengua, cáncer de boca con cigarrillo electrónico. Tres pacientes les voy a contar rápidamente. Dos de ellos son masculinos que fumaron cigarrillo electrónico por 13 años y desarrollaron cáncer de boca. No fumaban cigarrillos comunes. Y el tercer paciente es un muchacho, es una historia terrible y muy lamentable, está publicado, los pueden encontrar esto. Es una historia terrible de un chico de 19 años que fumó 4 años el famoso POD, el famoso Juul, ese que está prohibido en tantos estados de Estados Unidos, y desarrolla un cáncer de lengua. Y en ese caso, los médicos que la atendieron buscaron otras causas de cáncer oral, descartaron infecciones virales y descartaron cualquier otra causa y el chico lamentablemente falleció por un cáncer de boca después de fumar 4 años este tipo de dispositivos. Entonces, sabemos que tienen productos cancerígenos, que no nos vengan a decir que porque tiene otra cantidad, que porque tiene menos, lo que le dije al comienzo de la charla es toda una enorme mentira, son productos cancerígenos y es la exposición, aunque sea a un bajo grado de productos cancerígenos, durante el tiempo va a generar cáncer. Bueno, gracias, Ale, muchas gracias por tu aporte. Maricel, podés preguntar, ya que ya te vamos a exprimir, me parece hoy, Ale. Mañana dormís hasta las 2 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición. Estábamos esperándola acá ansiosos. Yo un poco siguiendo la línea de lo psiquiátrico, creo que un poco está contestada, pero quiero como reforzar eso porque estoy justo con una paciente ahora que la tengo ahí en espera para terminar de aprender y empezar con la citiciniclina como tratamiento. Y ella toma 3 medicaciones psiquiátricas, de las cuales está estable, pero su pregunta y mi pregunta es si yo debo hacer una interconsulta con psiquiatría o realmente no hay, yo sé que no hay mucha data y por lo visto no hay interacción, pero lo puedo dar tranquila, porque bueno, Maricel, nada, obviamente sí, te acostumbrados a entiendo. y Mira, demás, consultas. Maricel, mira, yo te quiero mucho, pero si hablas con mi psiquiatra te quiero más. ¿Entendés? Bueno, ella O está sea, esperando a ver si vamos va o al no al tema, psiquiatra vamos al al pediatra. tema. Es lo que dije con el nefrólogo, eso es una estrategia. Eso es lo que dije con el nefrólogo. El paciente se siente contenido, tú te ganas un aliado en el tratamiento que es el psiquiatra, que lamentablemente todos sabemos que hay profesionales que podrían decir algo diferente a lo que estamos diciendo nosotros y tirarnos abajo el tratamiento y que el paciente lo abandone por un temor. Entonces, por supuesto que tienes que hablar con el psiquiatra, que es lo que yo conté del nefrólogo. Aunque estemos seguros y ya sea el 14.º paciente que atendemos, llamamos al nefrólogo, ¿sí? Y le decimos, hasta que esto esté muy sedimentado. A ver, cuando yo empecé a atender, eh, tabaquismo estaba en Mar del Plata, en la clínica 25 de Mayo, tenía al psiquiatra puerta por medio conmigo.
Y los pacientes psiquiátricos me golpeaban la puerta y me preguntaban si podían hacer tratamiento. Por supuesto que sí. El psiquiatra abrió violentamente la puerta de mi consulta y me dijo, me vas a descompensar a mis pacientes. Claro, Y no estaba el trabajo de Antonelli, este que hablamos del estudio Eagles, no estaba todavía. Hoy ya un psiquiatra no te lo va a decir eso porque tiene documentación, pero te conviene ganártelo de aliado. Y hay algo muy importante en esto que creo que ya lo saben todos, pero lo vamos a refrescar por las dudas. ¿Qué hace el tabaco a nivel de las enzimas hepáticas, los citocromos? ¿Qué hace la nicotina? ¿Qué hace el cigarrillo? ¿Sí? Realmente va a alterar el metabolismo. Entonces yo dejo el metabolismo de las drogas psiquiátricas. Entonces, si yo dejo de fumar, hay que hacer un ajuste de medicación psiquiátrica, porque si no el paciente va a andar dando tumbos por todos lados o tener efectos adversos, porque la dosis se va a multiplicar a veces hasta dos. Entonces, tener al psiquiatra en el equipo y que vaya ajustando la medicación a medida que el paciente deja de fumar y que esté enterado, es mandatorio. No, no es una opción, es mandatorio. Así que sí. Ale, y reforzando un poquito la pregunta de Maricel, en la experiencia que ustedes tienen de más años, obviamente que nosotros que recién empezamos, han tenido pacientes psiquiátricos polimedicados, porque lo dijiste La con varios unidad de traumatismo elementos. del clínico estaba formada por la doctora Mondón, psiquiatra, y el doctor Sellaré, que es mi jefe, que es neumólogo. ¿Sí? Yo me incorporé a esa unidad, digamos. Ya ellos estaban trabajando con pacientes polimedicados, psiquiátricos, ¿sí? Y generalmente lo que hacíamos era, cuando venía un psiquiátrico, pasárselo más a Silvia Mondón, que es la médica psiquiatra, y ella pasarlo, cuando le tocaba un paciente más orgánico, pasárnoslo a nosotros, ¿sí? Pero realmente eso es la unidad. Por eso te digo que trabajar con un psiquiatra es fabuloso, pero realmente no tienen efectos adversos por la interacción medicamentosa, por interacción medicamentosa. Eh, Lo que, lo que sí tiene efecto adverso porque el metabolismo cambia. Claro, exacto, sí, sí, se eleva la concentración de los medicamentos psiquiátricos. Valentina, ¿querías hacer una pregunta? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo al doctor no lo conocía, así que me presento. Soy Valentina, ahora actualmente estoy viviendo acá en Chaco. Yo tenía mucha ansiedad, tanta por esta charla que pensé que era el viernes pasado, había organizado todo el día y me di cuenta que le había pifiado. No sé si soy la que menos experiencia tiene acá, así que voy a hacer una pregunta muy básica y pido disculpas por la pregunta tonta No hay y otra pregunta más básica. relacionada a mi fuente de trabajo. La primera estuve viendo esto que publicaron el tema de las dosis, de los comprimidos cada 2 horas, máximos 6 miligramos, es decir, vos le das al paciente cada 2 horas hasta cumplir esos 6 miligramos durante el día y después yo ya puedo arrancar, o sea, paso al otro día, así como pusieron el cuadrito. ¿Entendí bien eso? Mira, claro, tú tienes ahí un esquema, hay una dosis máxima por Sí, día. Y se empieza, bien, siempre le vas a tener que dárselo impreso al paciente. Yo siempre se lo he dado bien, impreso. ¿Sí? Tengo un Word en la computadora o a veces la gente del laboratorio te deja el esquema. Ahí, no sé cómo es la presentación que tienen ustedes en Argentina, porque no la he visto, pero aquí hay una presentación que tiene números y va dando como flechitas y otra que no, pero el paciente se maneja igual. Entonces, el paciente se levanta y toma, vamos a dar un ejemplo, de 8 de la mañana a 20 horas, uno cada 2 horas. perfecto. ¿Sí? Y Listo. lo otro No pasa que, nada si se le atrasa. Al otro día se levanta y sigue con lo que le corresponde ese día. Sobre el final del tratamiento es interesante que el paciente puede elegir. Puede tomar uno o dos comprimidos. Si toma uno, el tratamiento se le alarga un poco. ¿Sí? bien. Pregunte. Y la otra pregunta es que en mi centro de trabajo yo trabajo con mucho cardiólogo, entonces son muchos pacientes con anginas inestables o que le hacen cámara gamma y terminan en hemodinamia con stent. Entonces, Ese es el todos trabajo me de están Ramotowski que empezando. hablamos. Ese es el trabajo ¿Eh? de Ramotowski ese es el trabajo de Ramotowski que hablamos. El trabajo de Ramotowski que hablamos es gente que le pusieron un stent, a los 30 días ya está medicado con citicinicrina. ¿Sí? Bueno, ahí Él va, mostró, porque muchos me lo mandan previo al stent. no hay problema. No Entonces hay yo digo, problema. ¿ya le puedo No hay problema. arrancar o espero al mes?
Eh, a ver, lo tienes que decidir hablándolo siempre con los cardiólogos para no meterte en problemas porque vas a tener cada médico su librito. Pero son seguros. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene una cardiopatía isquémica y está tomando el medicamento O está y, refumando. y realmente la diferencia grande es esa, de que está fumando. Ante la menor duda, lo que se hace es utilizar una terapia de reemplazo de nicotina. ¿Sí? Cuando vos no estás segura, no estás contenta, el cardiólogo no lo ve, te da algún temorcito, le pones una terapia de reemplazo de nicotina, ¿sí? Al paciente, porque esa es la que le van a seguir haciendo, incluso estando internado, porque le van a poner parches en la internación. ¿Sí? Entonces, Bien. ahora que hay Buenísimo. pacientes que lo han tomado. Sí, sí, los hay. ¿Cómo? Pero que hay pacientes que lo han tomado internados, aquí sí los hay. Sí, sí, Mm. se ha hecho. Pero, ¿por qué se ha hecho? Porque el parche de nicotina aquí no está financiado y sale caro realmente. En cambio, acá el medicamento sí está financiado. Tienen a veces el 60% de descuento. Entonces prefieren comprar el medicamento y no compran parches o no compran chicles. Ahora, de vuelta, lo más seguro es lo que está estudiado. Bien. Entonces, tú puedes hacerte una pequeña guía, investigar esto, poner los nuevos trabajos de citicina, sentarte con los cardiólogos, porque el médico responsable va a pasar lo mismo que dijimos recién con el psiquiatra, que dijimos recién con el urólogo. No vamos a poder pasar nosotros con un tratamiento de tabaquismo por encima de un cardiólogo porque nos va a decir algo o le va a decir al paciente que lo deje y listo. Entonces, sí hay que acordarlo, ¿eh? Bueno, Buenísimo, Ale, muchas gracias. Hay una linda pregunta ahí bien. abajo. Sí, una paciente que fume 5 cigarrillos o menos de 5 cigarrillos, ¿se ve beneficiada con el uso de citiciniclina? ¿Qué tratamos? Linda pregunta. ¿Qué tratamos nosotros? Nosotros tratamos con la medicación los síntomas de abstinencia. Y nosotros lo que tratamos son adictos a la nicotina. Nosotros no tratamos fumadores, vapeadores, eh, fumadores de pipa de cachimba, fumadores de cigarrillo electrónico. Nosotros no tratamos el dispositivo. Nosotros tratamos una persona que sufre un problema de adicción a la nicotina. Después me pueden hablar de diferencias de un tipo de fumador al otro, bueno, sí, pero lo que estamos tratando es una persona con un problema de adicción, un trastorno con una sustancia, que en este caso es Ujú. nicotina. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Porque acá nos prohíben recetar la medicación con descuento a quien fume menos de 10 cigarrillos por día o que tenga un fagestrón menor a 7. Y le voy a contar que por las historias clínicas que vi de un montón de colegas, no hay nadie que tenga menos de 7, ¿eh? Es una risa. Claro, Todos 7. está Y un bien. símbolo. 7 y un símbolo al lado. Por ejemplo, 7 y un asterisco. Cosas así. Y todos fuman 10, ninguno fuma 9. Bueno, porque si no, no se puede recetar con un descuento. Claro, claro. Y Bien. bueno, no, Bueno, contestando a la pregunta, yo me fijo si el paciente está sufriendo un proceso adictivo y se siente mal y tiene abstinencia. No me fijo tanto en la cantidad. ¿Por qué? Recuerden esto, dos personas que fuman 10 cigarrillos no fuman lo mismo. Es mentira eso. Recuerden que se pita distinto, la calada, como se dice, es diferente, la frecuencia con que repite las caladas, el tiempo de apnea que hace con el humo dentro. Entonces, a mí no me es nada un número de cigarrillos, a mí me interesa lo que al paciente le sucede. bueno, Ale, Ana Sanuto, ¿estás por ahí? Mario Bruno, no sé si estaba por ahí o no. Eh, Queremos agradecerte en nombre de Guata y de todos los presentes tu participación. Hay mensajes de agradecimiento de Gracias a viejos ustedes. amigos, nuevos amigos que están por ahí, ¿sí? Así que te agradecemos un montón. Nos sirvió muchísimo toda la información que nos has dado y bueno, seguiremos juntándonos por Cuando lo quieran. pronto por Zoom.
Y Sí, si cómo no, no. quizás algo y nos vamos todos para allá. Bueno, los invito, vengan a casa todos. Son 38 los que están acá Qué nada más. lindo, por eso, sí, qué lindo. Bueno, vale. Muchísimas Gracias, gracias. Ale. Muchas No, gracias gracias a a todos por estar ustedes. presentes y muy Linda. valiosa la información, muy valiosa. Bueno, gracias a Excelente, Mari, gracias claro. Florencia, gracias a todos ustedes, Gracias. ¿eh? Bueno, seguiremos en Muchas contacto. gracias. Bueno, un Muchísimas Muchas abrazo. gracias. gracias, Ale. Lindo Gracias a escucharte. todos. Lo mismo, Gracias Chao. a gracias. todos por participar también, ¿eh? Gracias a todos. Un Gracias. Chao. abrazo. Agradecimientos y saludos en el chat para vos, Ale. Un besito. Gracias, muchas Chao, gracias. chao, que Besitos, descanses. Chao, hasta pronto. gracias. Chao, chao.